Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finalizando nuestra larga trayectoria realizando los proyectos que tenemos en curso, es importante que sepamos ahora, una vez que se encuentren finalizados y confeccionados correctamente, eh, saber cómo defenderlos. Defender un proyecto de investigación o una investigación ya consolidada, ya finalizada, es, constituye nuestra mejor arma para poder mostrar no solo nuestro trabajo, sino también para poder mostrar ante los demás toda nuestra capacidad argumentativa. Nosotros creamos una idea nueva a partir de un proyecto y es muy importante establecer las mejores formas de defender esa idea porque errada o no, es nuestra creación. Y esto también es algo aplicable a un montón de aspectos en la vida. Por lo tanto, me parece eh, que nunca la formación y la capacitación en diferentes áreas se reduce simplemente a lo que uno enseña y aprende de una cosa en particular, sino también a la aplicación en otras áreas de la vida. Todo lo que ustedes aprenden tiene otras aplicaciones y van mucho más allá y conforman además el perfil profesional que ustedes buscan alcanzar. Entonces, primero repasemos, esperen que me corra un poquitito para que se pueda ver bien la diapositiva, a ver dónde me ubico. Bueno, me voy a ubicar acá, así no molesto tanto. Tengamos en cuenta que nosotros en la carrera de enfermería, en el tercer año, elaboramos proyectos. Y yo ya les había explicado por qué razón nosotros no elaboramos investigaciones completas, porque una investigación científica que sigue un protocolo muy riguroso y además sigue unos lineamientos académicos muy pormenorizados, muy puntualmente trabajados, no puede desarrollarse en 2 cuatrimestres, generalmente lleva muchísimo más tiempo, además que también lleva un desarrollo académico que lleva a tener que estar elaborando muchísimos borradores, ida y vuelta, sendas tutorías. La idea es que ustedes se sumerjan en el mundo de la investigación científica para poder distinguir lo que trata, desde un comienzo yo les comenté, que es el universo de las investigaciones formales e informales. Recuerden que nosotros podemos hablar de investigaciones informales, aquellas que no siguen el protocolo del método científico, y que son, por ejemplo, investigaciones menores o que hacen a recolecciones de datos, estudios de campo, cosas más simples. Y luego existen los proyectos de investigación y las investigaciones formales, científicas, que siguen un protocolo académico, que siguen ciertos lineamientos, ciertas justificaciones y partes que uno no debe saltearse. ¿Por qué? Porque siguiendo ese protocolo, pueden ser evaluados por la comunidad científica en un lenguaje común. Eh, es como los reglamentos, ¿no? A ver, si podemos hacer una aplicación a los deportes, es como los reglamentos en deporte. Nadie puede presentarse a un partido de tenis haciendo lo que quiere, sino que existen ciertos lineamientos y ciertos reglamentos para que luego se establezca qué es lo que corresponde y lo que no corresponde en lo que se ha realizado durante el partido. Entonces, a ver, esperen que te pongo una cosita acá. Bien, en ese sentido, esto es exactamente igual. Cuando existe una actividad humana que requiere después de una acción conjunta para compartir y para evaluar, requiere previamente de un consenso en cuanto a alineamientos y forma de realizarse para que todos tengamos una mirada común. Si todos coincidimos en que eh, una parte del trabajo tiene que especificar ciertas cosas, todos tenemos que estar de acuerdo en que eso debe ser así, porque si no, para algunos el trabajo cumple ciertos requisitos y para otros no. Necesitamos lo que se llama un reglamento o lenguaje común. Bueno, esta materia trata de eso, de facilitarles esos
reglamentos que hacen a la investigación científica. En nuestro particular, nosotros desarrollamos un proyecto. Y un proyecto es la elaboración de una idea de investigación hasta la etapa de medición. Hasta ahí llega. Lo que se propone es todo es igual que una investigación formal, solo que no se va a realizar ni la recolección de datos, ni el procesamiento de datos, ni el análisis y las conclusiones. Eso se realiza en una segunda y última etapa. Esa segunda y última etapa ustedes la pueden retomar en la licenciatura de enfermería, en la carrera de grado. De hecho, esa es mi intención. Mi intención es que ustedes se lleven trabajos lo más acabados posible para que ustedes después lo puedan presentar en la licenciatura y poder continuarlos en la licenciatura. Lo que no significa que a manos de tutores esto quizás sea retocado, porque existen protocolos ligeramente distintos, presentaciones ligeramente diferentes según el tribunal que después los va a evaluar, pero en general las diferencias son pequeñas, son mínimas. Pueden, por ejemplo, qué sé yo, pedirles que quizás reorienten el tema a un rol específico, es decir, algunas cositas, pero el grueso ya va a estar hecho. Es como que tienen la mitad del camino transitado y eso es muy importante. Eh, Después existen otras investigaciones que ustedes han hecho a lo largo de la carrera, pero recuerden que no son parte de lo que es el protocolo de investigaciones científicas. Son investigaciones no formales o estudios de campo, como les dije, recolección de datos, estudios de campo que llevan a conclusiones de tipo epidemiológicas parciales, como es, por ejemplo, trabajos que han hecho para enfermería comunitaria en primer año. Así que bueno, retomando un poquitito proyecto de investigación, vamos a recordar eso, ¿no? A recordar qué es. Ustedes están frente a un proyecto, por lo tanto, ustedes lo que van a defender es eso, no es una investigación acabada, sino el proyecto, o sea, por qué va a ser, por qué es necesario, por qué es importante, qué los motivó, por qué creen que es necesario investigar sobre algo determinado e investigarlo de determinada manera, porque son ustedes los que van a determinar cómo se va a medir eso, los que van a proponer, bueno, nosotros consideramos que existe este problema, que parte de esta observación de la realidad es importante por esto, esto y esto, estos son los antecedentes que existen con respecto a investigaciones similares anteriores realizadas, introducir al tema, mostrar la experticia que manejamos con respecto al tema, y después proponer cómo se puede, proponer una hipótesis, una posible respuesta a la pregunta de investigación que nosotros exponemos y proponer cómo podría medirse. Recuerden que una investigación científica puede medirse de muchas maneras, de tantas maneras como investigadores hay si te descuidas. Eh, si bien hay maneras más limitadas, pero la forma en que uno entrecruza y los estilos de medición varían de persona a persona porque tiene que ver con la lógica que lleva el investigador y cómo cada investigador encara el mejor criterio para poder medir algo. Es decir, un mismo problema puede medirse desde el punto de vista secuencial o temporal, transversal, longitudinal, prospectivo, retrospectivo, puede tomar muestra chica, muestra grande, puede tomar muestra representativa calculada, probabilístico al azar, según, es decir, lo que lo que elijan, lo que elijan. Entonces, em, la variedad en ese sentido es mucha y no necesariamente frente al mismo problema, dos investigadores van a elegir van a tener el mismo criterio. Es la base de toda investigación. El proyecto es la base. No se puede iniciar ninguna investigación si no hay proyecto previo. A veces hay investigaciones que se inician en un continuo, inician el proyecto y le continúan con la investigación sin ninguna pausa ni consulta en el medio. Pero en general, todas las investigaciones son anticipadas con un anteproyecto y un proyecto. Lo que estamos nosotros trabajando no es el anteproyecto, sino es el proyecto propiamente dicho. En un anteproyecto solamente se propone la idea de el problema de investigación y la fundamentación, la relevancia y la justificación. Hasta ahí llega.
mientras que en un proyecto de investigación se desarrolla prácticamente la mitad de la investigación hasta la etapa de medición. En eso estamos inmersos nosotros y eso es lo que estamos finalizando en esta etapa de segundo parcial y finalización de la materia. Esta va a ser nuestra última clase teórica, así que van a tener tiempo para verla despacito y con la disponibilidad que tengan. Y la idea es que según los resultados del parcial, ustedes tengan la posibilidad después de defender sus trabajos o en forma online. Aquellos que tengan aprobado y estén en condiciones de promocionar van a defender sus trabajos, constituyendo así una tercera nota. Aquellos que, bueno, que tienen que recuperar van a tener que defenderlo, pero en la instancia de final. O sea que todos van a defender sus trabajos, todos. Ahora o en la instancia de final, pero todos lo van a defender, todos van a tener una instancia oral de defensa del trabajo. Así que esta clase es muy importante en ese sentido. Y para eso, acá tenemos a la derecha, les presento, bueno, las partes que hacen al proyecto de investigación para que tengamos en cuenta hasta dónde llegamos, que llegamos hasta la metodología, pero no avanzamos hacia la medición y las conclusiones. Y vamos a repasar algunos tips, ¿sí? Empezando un poco por los errores que pueden presentarse en la defensa de los proyectos y trabajos de investigación, en los dos en general. Pero cuando nosotros defendemos nuestro trabajo, lo vamos a defender de manera verbal, ¿sí? Ya sea online o presencial, pero nosotros vamos a tener que vender nuestro producto al interlocutor. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta y que hay que evitar, por ejemplo, es repetir una y otra vez partes del trabajo. O sea que nosotros tenemos que tener muy bien internalizado y tenemos que conocer muy bien lo que nosotros realizamos para justamente destacar los puntos importantes, pero que no haya redundancias, que no haya vueltas atrás, que lo único que hacen es que el interlocutor se pierda en medio de la exposición, porque nosotros tenemos en una defensa que convencer al tribunal, al interlocutor, a los tutores, a quien sea, tenemos que argumentar para convencer que nuestro proyecto es verdaderamente importante y no solo es bueno, sino que además está bien hecho y que vale la pena continuarlo. Tenemos que vender nuestra idea. Y esto, como verán, no solo les sirve para esta materia, les sirve para un montón de cosas. También les puede servir el día de mañana para una entrevista de trabajo y ustedes ofrecerse y ser convincentes en el discurso para ofrecerse para ese puesto de trabajo. Hay muchas circunstancias de la vida en la que ustedes van a estar, esperen que me corro acá, muchas circunstancias en las que ustedes van a tener que argumentar y justamente esta materia explota la comunicación. Además, que es una materia un espacio que permite que ustedes se hagan preguntas, que piensen, que busquen y que se repregunten una y otra vez las verdades que están circulando, que como yo siempre digo, son múltiples las verdades y no existe una verdad única, y a veces una verdad puede estar aproximada, pero a su vez hay otra verdad que se le acopla. Entonces, como la búsqueda de la verdad es algo incesante, inacabable, nos ayuda por un lado a ser analíticos, a no aceptar todo como verdad única, entonces permite la generación de conocimiento nuevo y el trabajo pensante de ustedes, que es muy importante porque un profesional no puede permitirse ser un robot que copia y hace las cosas porque así están determinadas. De eso estamos llenos. Y lamentablemente estamos llenos de profesionales que tienen ese modo de operar, que hacen porque sí, está bien. Yo puedo decir sí, esto lo considero válido y lo considero correcto porque lo leí en tal lado, porque tengo de fundamento tal estudio. Pero ojo, tengo que estar absolutamente convencida de que eso es válido para mí y por qué motivo es válido para mí. No simplemente porque lo dijo fulano, sino porque yo también estoy en coincidencia con lo que dice fulano y por razones que yo a su vez también puedo argumentar.
espero que se entienda. Eh, yo para estar de acuerdo con una idea, no estoy de acuerdo simplemente porque me gusta o porque el interlocutor es fulano de tal, sino porque me está cerrando la idea del otro. Yo también puedo alinearme a esa idea, porque de no tener esa actitud frente al pensamiento, frente a las ideas y a lo que nosotros analizamos a diario, nosotros nos transformamos simplemente en loritos que repetimos el versito de los otros, pero ni nosotros estamos verdaderamente convencidos o podemos argumentar a favor de esa idea porque ni siquiera sabemos cuáles son sus bases. Eh, Otro error que hay que tener en cuenta es cómo distribuir el tiempo que se le dedica a cada parte durante la exposición. El proyecto tiene partes, pero si nosotros ponemos mucho énfasis, por ejemplo, en la relevancia y no le damos un espacio, por ejemplo, a los antecedentes o al marco teórico, quizás el trabajo nos quede muy desparejo, muy desigual y no pueda la presentación responder un montón de interrogantes que hacen a la importancia de ese trabajo. Otro error que a veces se comete es leer pasajes de la tesis, es tomarla y empezar a leer. A ver, se supone que el tribunal o las personas que están escuchando tu proyecto ya lo leyeron y saben leer. Y si tienen alguna duda, se remiten al proyecto y lo leen. Así de simple. Entonces, nosotros tenemos que argumentar sin leer, desde nuestras palabras. Es lo mismo que si yo estuviera dando clase, agarro un cuaderno y me pongo a leer y no los miro a ustedes. No, yo de lo que estoy hablando conozco, lo puedo expresar con mis propias palabras y puedo argumentarlo e ir y venir de una punta a la otra del tema y eventualmente puedo hacer una consulta de algo que, por ejemplo, si yo quiero puntualizar algo que es muy memorístico, ok, puedo consultar, pero si no, no, es decir, todo el proyecto lo tengo que tener en mi cabeza porque se supone que lo hice yo, y si lo hice yo lo conozco de punta a punta. Otro tema también a considerar es que cuando nosotros defendemos un proyecto, si tenemos medios de apoyo audiovisuales, tratar en lo posible de que esos medios sean eso, un apoyo, nada más. Pero mi atención está dirigida a los interlocutores, al diálogo expositivo y al diálogo compartido, al diálogo coloquial con el otro, para permitir que el otro también pueda hacer sus preguntas. En general siempre se suelen hacer al final, se trata de no interrumpir al orador, pero fundamentalmente personalizar el- la defensa orientada hacia la persona y no hacia los medios de apoyo. Parecen redundancias, pero esto se ve todo el tiempo, ¿eh? Y estos son tips que también a ustedes les sirven no solamente para esto, sino también para otro tipo de exposiciones. Va a haber muchas circunstancias en educación y en trabajo en el que ustedes van a tener que argumentar frente a otros. Es cierto que existe el miedo escénico, la timidez, pero todas esas cosas se van cuando uno se concentra en su función, en lo que tiene que transmitir, en la importancia de defender tu propia idea, y en entender que el otro también, que el otro no está para juzgarte, sino para comprenderte también. Entonces, mirándolo desde ese lugar, se baja un poquitito la tensión emocional que generan estas circunstancias. Y otra cosa también es el manejo incorrecto. Por ejemplo, cuando me refiero a manejo incorrecto de los medios de apoyo, es, por ejemplo, poner a los medios de apoyo audiovisuales como la única herramienta para poder explicar y argumentar un proyecto, que por ejemplo una diapositiva tenga demasiada carga de información, muchísimos gráficos, cosas que no hay ni tiempo para verlos en detalle y que puedan explicarse uno a uno, que quizás la visualización de esas imágenes sea muy confusa, que tenga colores que no permitan ver bien lo que se está leyendo, es decir, se está utilizando el recurso mal. A veces no utilizarlo o a veces utilizarlo excesivamente. A veces los recursos audiovisuales se usan en exceso y le quitan tiempo de palabra al orador, que es lo más importante. Entonces, utilizarlos oportunamente, para eso existen muchísimos tutoriales,
Pero por sobre todas las cosas, los medios de apoyo tienen que ser eso, un medio de apoyo, algo que acompaña, pero lo más importante es lo que la persona está diciendo, ¿sí? Lo otro acompaña, ayuda, sirve para reforzar ideas, sirve como guía del orador. A mí en este momento esta diapositiva me está sirviendo de guía para que no me olvide de nada. De hecho, antes, en las épocas antes de las diapositivas, de las presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint, Prezi, la opción que elijan, ¿qué existía? Existía esto, el cuadernito, ¿sí? Cuadernito, libreta de anotaciones en las que, por ejemplo, bueno, los docentes somos oradores, básicamente, es decir, transmitimos, estamos acostumbrados a transmitir la información verbal y además también a transmitir ideas. Entonces también tiene que ver mucho con eso. Recuerden que ustedes, como futuros profesionales de la salud, van a ser eh, grandes comunicadores. Entonces todo esto es un excelente ejercicio para ustedes para ofrecerles crecimiento profesional. Entonces, bueno, no existiendo los medios de apoyo, este puede ser un medio de apoyo también. ¿Creen ustedes que no pueden hacer la defensa de un proyecto de investigación si no es con un PowerPoint? Por supuesto que sí lo pueden hacer. Es más, tiene mucho valor hacerlo así. Y te puedo asegurar que se puede y hasta podés llegar a enganchar mucho más a los interlocutores sin un PowerPoint, con el poder de la palabra. La palabra bien manejada es una excelente herramienta. Y simplemente tener una guía, tener un cuadernito en donde cada tanto te fijas, bueno, a ver, estamos viendo tal cosa, más que nada porque a veces sucede que cuando existen temas que están a su vez, que tienen una serie de ideas en sí misma o una subclasificación, a veces uno se puede perder, es normal. Entonces siempre tiene que existir un mínimo medio de apoyo como para más o menos guiarte y no perderte en el tema o olvidarte algo. Eh, Algunos consejitos, bueno, que tienen que ver, que se desprenden un poco de los errores y que bueno, que ya estuvimos adelantando. En primer lugar, tenés que demostrar experticia. Tenés que demostrar que del tema sabes realmente, y de eso creo que hemos hablado en algunas oportunidades. Esperen que me voy a correr acá, así, así van variando la vista y no tiene siempre la vista fijada en un solo lugar. Eh, Ustedes tienen que demostrar que saben del tema, que el tema no solamente lo eligieron porque les interesa, sino que además se han molestado en buscar información y lo conocen muy bien. De eso creo que hemos hablado a lo largo del cuatrimestre. Si ustedes eligieron eh, trabajar sobre un problema que tiene que ver, por ejemplo, con hábitos alimenticios, por ejemplo, del personal de enfermería en un lugar, en un turno, lo que sea, ustedes van a tener que trabajar mucho el tema de nutrición. Van a tener que demostrar experticia en el tema nutrición, inclusive manejar información que vaya más allá del marco teórico. Porque precisamente un investigador eh, profundiza tanto un tema que puede no ser un tema que le sea propio, puede ser un tema que le sea un poco ajeno, pero terminas volviéndote experto del tema en la medida que te vas metiendo cada vez más y más y más en el tema, porque el investigador lo que maneja es la metodología. Obviamente que una persona que propone un proyecto de investigación, una investigación sobre un tema, probablemente sea sobre algo que le interese, que seguramente tiene que ver con su profesión de origen, seguramente. A ver, es medio raro que un licenciado en enfermería proponga un proyecto de investigación sobre la construcción de un puente. Se me ocurre que no. O un ingeniero que se le ocurra armar una tesis sobre el paciente terminal. Y no, se me ocurre que en ese tipo de cosas no. Pero sí a veces temas que pasan de costado. Por ejemplo, en enfermería vos podés investigar en cosas que estén relacionadas, no necesariamente que son relativas al cuidado. Vos podés investigar de pronto sobre la utilidad de cierto equipamiento, las características edilicias de una institución que hacen a la facilidad con que el personal pueda trabajar o sobre riesgos de trabajo, es decir, cosas relacionadas perfectamente, pero que no hacen específicamente a tu función de enfermería.
pero que pasan de cerca. Entonces, es probable que nos tengamos que formar como expertos en esa actividad que quizás no es pura al 100% enfermera, pero que hace a la idea central que estamos tratando de defender. Convencer de la necesidad de indagar, y sí, tenemos que ser excelentes vendedores de nuestra idea. Yo tengo que verdaderamente convencer al interlocutor de que lo que propongo yo realmente vale la pena, que vale la pena el esfuerzo, porque si yo misma no planteo, bueno, sí, esto se puede investigar, pero en realidad la verdad que no, que hay mucho investigar. No, no. Es decir, yo tengo que defender que verdaderamente todo el esfuerzo que hice para proponer este proyecto, que verdaderamente este proyecto debería impulsarse y debería terminarse. Eh, Porque si no, a ver, si yo no tengo la capacidad de convencer al otro de que lo que estoy haciendo es importante, ¿qué tan importante es para mí lo que estoy haciendo? ¿Sí? Valga la redundancia. Relacionado con eso, establecer la originalidad de la propuesta. Es muy original mi propuesta porque esto no se ha investigado antes, porque lo que hay investigado con respecto al tema no abarca realmente esta problemática. Realmente poner énfasis en que existe una problemática, porque se supone que ustedes el tema del nacimiento de los problemas de investigación es cotidiano. Todo el tiempo se nos presentan cosas delante de nuestros ojos. Lo que pasa es que no le damos bolilla. Nosotros tenemos la cabeza puesta en otras actividades y no le damos bolilla a aquellas cosas que verdaderamente si uno se pone a pensar, sí, esto es un problema de investigación. Y cuando hablo de problema de investigación, no hablo de problemas desde el punto de vista de conflicto, ¿sí? Porque a veces se entiende medio mal el término problema. Se entiende problema como si estuviéramos hablando de un conflicto entre partes. Y no, 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 no es un conflicto entre partes. Cuando se habla de problema es algo que no está del todo respondido o que está respondido de manera inapropiada o que nos parece que nos hace falta más información para poder mejorar eso, no necesariamente significa conflicto. Entonces, eh, tenemos que dejar claro que nuestra propuesta es original, que es necesaria, que realmente vale la pena escuchar lo que nosotros tenemos para ofrecer. Remarcar la factibilidad, porque si no, da la impresión de que nosotros quedamos en el bla, 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 pero de ahí a que se pueda realizar y veremos, qué sé yo, si se puede realizar o no se puede realizar. Por eso es muy importante el trabajo minucioso de la factibilidad. ¿Recuerdan esa parte que está en el primer segmento del proyecto, en el cual se tiene que hacer un análisis técnico, un análisis ético, un análisis temporal, un análisis de recursos? eh, es un análisis que te da los argumentos para decir, sí, esto puede hacerse por tal, tal y tal motivo, porque de pronto uno de los principales argumentos que te puede dar el interlocutor es, te deja hablar, y terminas de decir, bueno, sí, fantástico, pero eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo vas a hacer vos? Porque es imposible de llevar a cabo o es difícil de llevar a cabo según lo que vos proponés. Vos proponés que haya 2 o 3 personas realizando la recolección de datos para quizás una propuesta que requiere de mucha más gente, que requiere de dinero, que requiere de mucho tiempo y que en realidad se queda en las palabras. Tenemos que mostrar que lo nuestro no se va a quedar en las palabras, que sí puede avanzar y que inclusive lo podemos hacer nosotros, pero podemos darle la posibilidad de que lo hagan otros, a que lo continúen otros. Como siempre yo digo, el proyecto es la receta. Después, ¿quién cocina el bizcochuelo? Podemos cocinarlo nosotros, podemos hacerlo nosotros o puede hacerlo otra persona. Pero nosotros vamos a dar los lineamientos para realizar ese bizcochuelo adecuadamente. Me puse culinaria. Bien. Resaltar la utilidad de la propuesta. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer todo lo que voy a hacer? Entonces, es una manera también de seguir reforzando mi idea para que verdaderamente el otro compre mi proyecto, compre mi idea desde el punto de vista intelectual, me refiero, ¿no? Y no me refiero a intelectual también. Recuerden que los proyectos de investigación se venden también. Eh, la investigación es un arma muy poderosa. A través de la investigación, eso lo habrán visto, de eso en parte habló el profesor Cárdenas en el video de la semana pasada. A través de la investigación, en la etapa de medición,
se requiere de estadísticas. Y se llega a esas estadísticas por medio de todo el proceso previo de investigación que permite establecer la etapa de medición y de recolección y análisis de datos. Y los resultados de una investigación a veces pueden determinar conductas humanas, pueden cambiar leyes, pueden hacer que un producto no se comercialice nunca más o que un producto salga al mercado. Puede favorecer un grupo social o desfavorecer otro. Es sobre la base de la investigación que nosotros tenemos el resultado de nuestro devenir humano de todos los días. Entonces, es muy importante que le demos ese lugar y entender que tiene una utilidad muy, muy grande y que los proyectos sí pueden proponerse a grupos para obtener de ellos un beneficio o no. De hecho, a veces hay proyectos de investigación de enfermería sobre ciertos productos que pueden ser ofrecidos a compañías eh, que comercialicen ese producto y que a su vez, de acuerdo a cómo esté hecho, puede favorecer o no la distribución del producto. Y muchas empresas están interesadas. Supónganse que ustedes quieren realizar un estudio sobre Coloplast sacó un nuevo producto. Y ustedes deciden piensan que el producto es muy bueno y quisieran hacer una investigación de ese producto comparado con otro. Ustedes pueden hacer el proyecto, ir a Coloplast, hablar con la parte de asesoría comercial y proponer el proyecto. Decir, mire, yo tengo este proyecto de investigación, este producto me gustó y quisiera compararlo con este otro. En ese tipo de casos muchas veces las empresas proponen sponsors. Entonces dicen, bueno, nosotros te vamos a apoyar económicamente para que realices para que completes esta investigación, o pueden tomar tu proyecto, que tiene un costo, porque es un tema de copyright, es un tema de derecho de autor, están tomando tu idea, por lo tanto vas a tener que registrarla. Ojo con el robo de ideas. En general yo no soy muy partidaria que otro tome mi proyecto de investigación, a mí me gusta proponerlo y que después me permitan a mí continuarlo, justamente por eso, para que no haya secuestro de ideas. Y bueno, eso tiene un costo, hay muchos profesionales que se dedican exclusivamente a la investigación y viven de eso. Ahora bien, tengan en cuenta que hay de todo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. A través de la investigación vos podés hacer investigaciones que lleven a resultados reales, pero justamente la propuesta de la semana pasada, de la clase de la semana pasada, era demostrarles eso, que también a través de la investigación y del análisis estadístico, se puede llegar a retocar algunos resultados para poner ciertas fichas a favor o en contra de uno o de un grupo. Por eso la investigación tiene muchísimo poder, eh, y dependiendo de tu nivel de transparencia o de corrupción que tengas, es lo que vas a hacer probablemente, como en todas las cosas de la vida. Eh, la investigación mueve mucho dinero. Sobre eso creo que yo le facilité el cuatrimestre pasado un video de una investigadora del CONICET, de Estela Martínez, que justamente hablaba de las investigaciones y las farmacéuticas, por ejemplo. Las empresas farmacéuticas basan con la comercialización de esos productos en investigaciones. Algunas investigaciones pueden ser certeras, otras quizás pueden llegar a enmascarar ciertas cosas o maquillar ciertas cosas para que un producto se sostenga en el mercado o no. O sea que miren lo importante de la investigación en sí mismo, de lo que es el trabajo intelectual que hay detrás de la investigación. Otro punto también para el defensor, enfatizar las virtudes de la elección técnica, es decir, nosotros tenemos que defender las virtudes de decir, nosotros elegimos esta forma de medir y es decir, dejar claro que nosotros elegimos porque es la mejor manera de medir, aún existiendo otras formas. Vieron que yo les dije que un mismo problema de investigación puede medirse de miles de formas distintas. Bueno, nosotros tenemos que defender por qué elegimos esa forma y no otra, porque perfectamente el interlocutor
me puede decir, tribunal o interlocutor me puede decir, bueno, sí, pero vos estás eligiendo esta población, pero en realidad esta población no es, la muestra no sería representativa, la población no sería representativa, los criterios de inclusión y exclusión son pobres, son muy confusos, o te puede decir, mira, esto puede ser perfectamente medido con un solo instrumento y no con 5 como estás proponiendo, o los instrumentos de medición son inapropiados o insuficientes. Entonces nosotros tenemos que defender por qué elegimos este camino y no otro, por qué quizás elegimos una lista de cotejo y una observación, eh, y no elegimos, por ejemplo, hacer entrevistas, X, por ejemplo, o por qué elegimos un método observacional y no experimental o cuasi experimental, y perfectamente podíamos haber demostrado lo mismo desde un aspecto experimental, con casos, controles, es decir, ¿por qué? ¿Por qué nosotros elegimos ese camino técnico para poder llegar a refutar o confirmar la hipótesis que tenemos? Y por sobre todas las cosas hacer propio el proyecto. Defenderlo es como, es nuestro hijito, nació de nosotros, nació de nuestra cabeza, nació de nuestras inquietudes, de nuestra historia personal, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras ambiciones. Nació de todo eso. Un proyecto de investigación tiene mucho de nosotros, tiene una impronta muy nuestra. Por eso yo siempre digo que un proyecto de investigación no es igual al que un mismo problema de investigación abordado por dos personas diferentes tienen tienen características completamente distintas, porque el proyecto desarrollado por una persona tiene el sello de esa persona en relación a su historia personal y a lo que verdaderamente le interesa. Un tema un tema y problema de investigación que ustedes me propongan, si ustedes me lo dan a mí, yo le voy a dar mi impronta porque va a estar relacionado con mi historial, mis intereses, mis conocimientos previos, y le voy a dar un carácter que quizás sea diferente al de ustedes y diferente al de otro grupo y otro, porque los intereses de cada persona varían. Por lo tanto, es importante que ustedes demuestren que el proyecto, hacerlo propio y defenderlo desde lo personal, entendiéndolo y demostrando que es algo que tiene un interés muy personal el desarrollo de ese proyecto, y defenderlo como tu creación, es tu creación. Algunas sugerencias. Nosotros podemos presentar, a ver, así como estoy hablando yo ahora, y con una pizarra nada más, como la que tengo acá a mi izquierda, que ahora ustedes no ven, pero yo tengo una pizarra en blanco, puedo tener una pizarra en blanco, un fibrón, o tiza y pizarrón, y armarme yo mis propias argumentaciones. Y puedo tener al auditorio, a los interlocutores completamente sumergidos en el tema, porque eso tiene que ver también con mi capacidad de oratoria y mi carisma. Eso se desarrolla, con eso no se nace, se hace. Hay que desarrollarlo, hay que practicarlo. Hay que admitir que algunas personas tienen cierto carisma con el que sí, que viene en realidad, no sé si es que se nace, pero que viene de larga data. Hay gente que tiene esa particularidad desde etapas muy tempranas, de ser de pronto muy comunicadora, muy sociable, muy, como le llaman, ¿viste? Muy compradora, ¿sí? Y otros que no tanto. Igual, en cualquiera de los casos, eso se estimula y se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla y se estimula? Hablando mucho, compartiendo muchas ideas, discutiendo horas, discutiendo muchísimo. Algo que se perdió con la pandemia, las charlas de café, las discusiones entre compañeros, es el cara a cara. Y no hablo de las discusiones pantalla, porque la pantalla tiene un delay, entonces te quita la fluidez de la discusión. A mí me pasa muchas veces con colegas estar, por ejemplo, eh, discutiendo algo en una reunión de profesores y no tiene el mismo timing, los mismos tiempos que tiene el cara a cara. El cara a cara nos superponemos las voces, eh, se lee el lenguaje corporal del otro, acá lo único que ves es la cara, y además también el delay. Yo, por ejemplo, quiero responderle rápidamente al otro y hasta que me salta la voz, vieron que las videoconferencias le da un espacio de tiempo y no superpone mucho las voces.
trata en lo posible de dar un tiempo por orador, y hay demoras en que te salga la voz y a veces está el tema de la conectividad, entonces no es lo mismo. Eh, de ahí se practica, en esos espacios se practica, en la discusión cara a cara. Eso tendríamos que apuntar a volver a rescatar en el menor tiempo posible, el cara a cara, porque ahí está la verdadera riqueza y es a través de el lenguaje gestual, corporal, el tono de voz, la superposición de voces, en donde se practica todo eso y se practica la argumentación, que no es algo de ahora, es histórico desde los comienzos de la historia del pensamiento. ¿Recuerdan en el cuatrimestre pasado, cuando hablamos de la edad antigua, nos remontamos a la época de los griegos? Bueno, que tenemos registro, ojo, quizás haya registro mucho más atrás, pero por lo menos tenemos registro de esa etapa histórica en donde verdaderamente empezó a pesar la argumentación, la dialéctica. Bueno, eso sigue hoy día. Hoy día nos atraviesa, la dialéctica nos atraviesa como seres humanos, y que justamente aquello que nos diferencia de los animales. Los animales tienen otras capacidades y nosotros, como animales bípedos, tenemos la capacidad este, de, de argumentar, y la dialéctica es una característica humana que explotamos justamente y que nos ha facilitado muchas cosas para la supervivencia, en otras nos ha jugado en contra. Hay que admitir que el- la dialéctica y el trabajo pensante nos ha favorecido a lo largo del desarrollo de la humanidad, pero en otras cosas a veces cuanto más hablamos y revolvemos ciertas ideas, en más problemas nos metemos. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Se puede presentar también un póster en una sola impresión gráfica que se puede mandar a hacer, como por ejemplo un ejemplo que yo encontré de póster educativo que figura a la derecha. Se puede ir presentando y graficando las diferentes partes del proyecto. Entonces ese es el recurso que tiene. No es un recurso multimedia, sino es un recurso gráfico, presenta el póster, este es mi proyecto. Eh, los proyectos y las investigaciones finalizadas se presentan en pósters, solo que el proyecto abarca hasta la etapa de medición y la investigación terminada va a presentar algunos gráficos, va a tener más información, porque va a incluir las conclusiones y los gráficos que hacen a la etapa de recolección de datos. Pero eso a veces sirve para tenerlo todo en un solo lugar e ir señalando las partes que uno va explicando. Si la presentación es multimedia a través de diapositivas, no hay que olvidarse algunos tips muy importantes. Primero, no mucho tiempo por plantilla. Recomiendo aproximadamente unos 3 minutos por plantilla, dentro de lo posible, para no quedarse demasiado tiempo en un tema y después no tener. El tema es que durante los argumentos y las defensas de proyecto tenés un tiempo cronometrado, 20 minutos, por ejemplo. Entonces, si vos te quedás mucho en una de las plantillas, después te va a quedar poco tiempo para las otras. Diferente es si vos tenés tiempo libre para desarrollar cada una de las plantillas. Eh, pero si tenés un tiempo acotado, trata de ensayar y practicar para poder volcar toda la información necesaria dentro de esos 3 minutos para que no te quede desbalanceada la presentación. Utilizar colores neutros en lo posible, que tengan bastante contraste para que no haya dificultad de leer algunos puntos sobresalientes de parte del auditorio. Eh, eh, Poca argumentación versus mucha señalización, presentar hoja de ruta. Bueno, poca argumentación versus mucha señalización básicamente apunta a que señalas los puntos sobresalientes pero no explicas nada. Se supone que las ideas, las frases o lo que está remarcado en la presentación multimedia está simplemente para eso, para hacer un recordatorio o una guía o una hoja de ruta de lo que vos estás diciendo. Pero cada parte tiene que tener su explicación. Y ahí es cuando nosotros, que la palabra es mucho más rápida que lo escrito, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, sí, esto apunta a tal, bla, 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 y vamos argumentando. Eh,
Y presentar una hoja de ruta es bastante interesante. En algunas presentaciones viene bien iniciar la presentación explicando qué es lo que se va a presentar a continuación. Bueno, nosotros vamos a desarrollar ta, y hacer como una especie de índice al inicio de la presentación para que el interlocutor, el que está presenciando la presentación, sepa no cuánto falta, cuánto falta para que termine, pero para saber en qué parte está. Es decir, para que no se pierda en la presentación y no sepa bien si está en el medio, la mitad, para que pueda ir siguiendo los tiempos cronológicos, saber, por ejemplo, si ya está finalizando el tema, si está por la mitad. Es como en el índice de los libros, se puede presentar. Y en cuanto a la exposición, un poco reforzar lo que dijimos anteriormente, mirar al auditorio, no estar pendiente del recurso multimedia cualquiera que sea, inclusive también si no utilizo recurso multimedia y utilizo un machetito, un papelito, no estar mirando el machetito, simplemente tenerlo en la mano y consultarlo cuando sea necesario, pero mi objeto de atención es el interlocutor. Evitar las barreras gestuales implica cruzarse de brazos, cruzar los brazos hacia adelante, colocarse de costado, es decir, yo cuando hablo, hablo de frente, exponiendo mi pecho, este, puedo gesticular con las manos, no hay problema, pero no crear barreras físicas que lo que hacen es leerse desde el punto de vista del lenguaje gestual del otro como un impedimento para poder expresarse o este, o una dificultad para poder desarrollar el tema con transparencia, con soltura. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces sale como un acto reflejo, pero hay que tratar de evitarlo. Para eso viene muy bien cuando uno va a realizar la defensa de un proyecto o de una tesis, filmarse. Yo a veces les recomiendo a mis alumnos si van a desarrollar, si van a llegar a un estadio, una etapa de defensa de proyecto eh, presencial. Ahora ya no se están, ahora todas las defensas se están haciendo de manera virtual, así que las barreras no se ven porque están del cuello para abajo y no se alcanzan a ver en la pantalla, pero si lo hacen de manera presencial, justamente es evitar esas barreras físicas porque son leídas por el interlocutor como una debilidad de parte del otro y una inseguridad muy grande o la intención de no dar toda la información, no ser lo suficientemente claro o transparente. Y ensayar previamente. Yo les recomiendo se filmen, que se filmen y que le expliquen a otro auditorio, que puede ser cualquier otra persona, para que chequee la claridad con la que se está expresando la idea. Con respecto a las aplicaciones, porque bueno, ustedes dirán, hablamos ya un poco de esto y ya les adelanté algo, ¿para qué los proyectos? Recuerden que los proyectos de investigación nos lleva a las carreras de grado, ¿sí? A la finalización de las carreras de grado. Y un proyecto te quita la mitad del trabajo, es decir, te hace que tengas ya la mitad del trabajo del camino recorrido. Un poco lo que habíamos mencionado antes, yo tengo, por ejemplo, exalumnos que al día de la fecha me están consultando vía mail porque ya están finalizando la licenciatura, retomaron el proyecto que comenzaron en esta etapa, en la etapa del ciclo básico de la carrera, y después en la licenciatura lo siguen trabajando con nuevos tutores, con una nueva orientación, pero ya tienen una idea bastante acabada de cómo continuar el proyecto y finalizarlo. Eh, También los proyectos son un aporte profesional, porque una vez finalizado, ustedes obtienen información nueva que van a defender, según lo que hayan investigado y lo que hayan descubierto y la hipótesis que hayan refutado o confirmado, es información nueva que va a pasar a constituir el el acervo intelectual de un grupo, de una comunidad científica. Entonces, todo aquello que dentro de la enfermería yo pueda aportar como nuevo, pasa a ser parte de lo que decía, el acervo académico y el acervo, no diría cultural, son las bases, los diferentes fundamentos que se pueden ir aplicando a la práctica cotidiana.
inclusive puede constituir parte de una obra, de un libro, de un manual, de un instructivo, de una guía, de un reglamento, de una normatización de una institución o de un servicio. También se puede aplicar a la comercialización, como les comenté antes, de productos afines al proyecto. De eso ya conversamos con respecto al tema de ofrecer nuestro proyecto a empresas cuando nuestro proyecto se relaciona a un producto particular. Y también es crecimiento personal, porque uno puede, por ejemplo, investigar por crecimiento personal. La vez pasada, en una capacitación que tuve en el otro instituto, hablábamos justamente de iniciar un proyecto de investigación que luego se va a puede transformarse en una investigación acabada, sobre algunos temas relacionados a la simulación clínica y cómo va funcionando la simulación clínica en la instancia que estamos atravesando. Eso puede ser presentado ante la comunidad educativa o no, o simplemente puede quedar como referencia para nosotros y como datos que nosotros vamos a poder aplicar a la experiencia cotidiana, además que hace al crecimiento personal, porque cuando vos te sumergís en un proyecto de investigación, recolectás mucha información nueva y, como bien dije al principio, te volvés experto del tema. Entonces, lo más importante de todo proyecto de investigación es fundamentalmente, más allá de establecer su desarrollo, es llegar a una nueva teoría y que esa nueva teoría que permita una aplicación. Por sobre todas las cosas, que esto no quede como palabra muerta, sino que sea información que uno internaliza y que después va a servir en un futuro para dar pie a nuevas ideas, nuevas argumentaciones e inclusive aplicaciones concretas. Entonces, finalizando nuestro cuatrimestre, porque con este tema ya concluimos, la mejor defensa de tesis es un buen ataque de tesis. Bueno, nosotros estamos no en la etapa de tesis, sino en la etapa previa de proyecto, pero bueno, a veces hay que ponerse muy aguerrido y defender con uña y dientes la idea que uno verdaderamente, que uno defiende porque está convencido y porque ha hecho todo el trabajo para llegar al nudo de la problemática. Así que a veces habrá que defenderlo a capa y espada. No hay que asustar al jurado. Espero que, bueno, que esto les sirva y los acompañe no solamente en esta instancia, sino también en instancias posteriores, ya sea en etapas de examinación. En el caso nuestro, como les dije, todos ustedes van a defender sus trabajos, ya sea ahora, si promocionan la materia, o después en el final, en alguno de los finales que se presenten, que pueden ser ahora o pueden ser en diciembre, según ustedes elijan. Pero en algún momento van a estar van a atravesar esta instancia. O sea que lo que desarrollamos el día de hoy es lo que a ustedes los prepara para la etapa última que les falta, que es la examinación de sus proyectos, la defensa de sus proyectos de manera oral. Así que esto les sirva no solamente para ahora, para este momento, sino que les sirva para más adelante una carrera de grado y que también les sirva para la vida. Así que también esa sería mi intención, ¿no? Que esto también les sirva para lo cotidiano. Les mando un abrazo grande, así que bueno, finalizamos acá. Un beso y nos seguimos viendo.